Hola, soy Gabriela Calderón y este es el comentario de El Cato. Hoy estamos con el doctor Blasco Peña Padilla, quien es el ex vicepresidente de Ecuador y actual periodista. ¿Cuál cree que es el principal problema al cual se enfrentan los ecuatorianos antes de las elecciones de este domingo? Yo diría que es el de la fragilidad de la situación económica, que depende hoy más que nunca de la estabilidad política. Y el ambiente de incertidumbre que crea el proceso y que ha creado el proceso electoral no ha hecho sino acentuar esa incertidumbre. Eh, Sin duda alguna a esto hay que añadir una crisis política muy profunda que se revela en la pérdida de significación, de importancia de los partidos políticos más importantes, es decir, de los partidos políticos más fuertes del país, 2 o 3 a lo sumo, y la dispersión las tendencias políticas en múltiples sectores, ¿no? Muchos candidatos han propuesto una reforma constitucional. ¿Usted cree que esto resolverá el problema de la gobernabilidad en el país? De ninguna manera. Creo yo que en las actuales circunstancias la convocatoria, si es que se llega a producir para una asamblea constituyente, eh, paralizaría el país y acentuaría el fraccionamiento social, la inestabilidad, la incertidumbre. Ahora bien, creo yo que esta propuesta en la que coinciden el abogado León Roldós y el economista Rafael Correa, por parte de Roldós, creo yo que es un planteamiento ingenuo, pero equivocado. En cambio que Correa, sin duda alguna, se propone aplicar la receta que tan buen resultado le diera a su mentor y patrocinante en Venezuela, y que se está tratando de poner en práctica por parte de su otro discípulo en Bolivia. Esto es la concentración totalitaria del poder político bajo el disfraz o el camuflaje de la voluntad popular. El candidato Rafael Correa, quien lidera las encuestas para las elecciones de este domingo, ha basado su plataforma en el miedo a la apertura comercial. Basado en su popularidad, ¿por qué cree que hay tanta oposición o miedo a la apertura comercial en Ecuador? Bueno, por múltiples razones. Yo diría que empezar por el apreciable número de empresarios que en los últimos 40 años han prosperado al amparo de la protección estatal. Luego, a la falta de una adecuada divulgación de las ventajas del comercio libre. Esto no se ha hecho y esta es responsabilidad tanto de los gobiernos últimos, sobre todo del actual, y también de los partidos que se identifican con la tesis del comercio libre, que no han sido capaces de promover esas ventajas, de divulgarlas ante la opinión pública. Luego también hay que decir que a la renuencia o ineptitud eh, gubernamental, y me refiero a los últimos gobiernos, pero sobre todo al actual, para adoptar las medidas y ejecutar los proyectos que son indispensables para elevar la competitividad de las empresas. Como por Hay, ejemplo. hay que recordar, si me permite, que el Ecuador está entre los últimos en el ranking de competitividad continental. Creo que solo Bolivia está detrás. Yo me refiero en esto a la disminución de las tarifas de servicios públicos y a la dotación de adecuados servicios públicos. Estoy pensando en electricidad, en comunicaciones, cosas esenciales, a la reducción de las trabas administrativas, a la existencia de un clima de inseguridad jurídica. Todo eso conduce a que el miedo al mercado libre tenga algún fundamento. Pero por debajo de todo esto está, me parece a mí, que esta enfermedad nacional por excelencia, que es el antiamericanismo. Este antiamericanismo difuso obnubila las mentes poco lúcidas
y sirve para justificar las mayores torpezas administrativas y políticas con el pretexto de defender la soberanía nacional. Ecuador ha experimentado uno de los periodos de estabilidad monetaria sostenida más largos desde que se adoptó el esquema de la dolarización. Sin embargo, muchos candidatos han dicho que esto no debió suceder y que a largo plazo el país debería desdolarizarse. ¿Qué posibilidades hay de que esto ocurra y cuáles serían las consecuencias para el país? Bueno, tengo que admitir que no es imposible que suceda semejante calamidad. Yo digo que sería una calamidad porque el derrumbamiento de la confianza elemental en la estabilidad de la economía sería catastrófico. Ahora, en cuanto a, digo que no es imposible que suceda esta calamidad porque, por una parte, la dolarización sin disciplina fiscal y sin incremento de la productividad es insostenible. Y por otra, los beneficiarios de la devaluación sistemática que se realizó pues durante las casi medio siglo son gentes muy poderosas y miran su negocio por encima de todas las razones de conveniencia nacional. Sin embargo, las ventajas de la estabilidad económica que ha producido la dolarización son tan evidentes, especialmente en los sectores económicamente menos dotados, en los sectores pobres. Este momento tienen capacidad de crédito, tienen posibilidades de mejorar sus condiciones de vida gracias a este elemento, a este factor de estabilidad. Por lo mismo, es muy sintomático que los enemigos fundamentales, ideológicos de la dolarización, ya no están en escena. Están esperando la oportunidad de que se cree algún conflicto para volver a aparecer. Pero claro, nadie nos libra de un loco que pueda hacerlo, ¿no? Y sobre todo porque, claro, la tentación de imprimir billetes para la gestión demagógica y proteccionista es muy grande, ¿no? ¿Qué política económica cree que debería adoptar el próximo gobierno ecuatoriano? Enfrentar el que yo me permití señalar como el problema fundamental, que es el de la fragilidad y la incertidumbre, la fragilidad de la economía y la incertidumbre en el ambiente general. Tiene que enfrentarse el problema básico de la seguridad jurídica en el punto crítico, que es en el comportamiento de las autoridades gubernamentales y administrativas. El irrespeto a la ley, el irrespeto a los contratos, el admitir la omnipotencia y la arbitrariedad de los funcionarios en todos los niveles, crea ese clima de inestabilidad que es pernicioso en todos los aspectos y en todos los órdenes. De otro lado, creo yo que el próximo gobierno tiene que entender cuál es la situación del Ecuador en el mundo, entender que no somos una isla y que no tiene sentido el buscar alianzas y asociaciones en el orden económico y político con los países pobres o los países en desbarajuste, que lo que tenemos es que mantener una relación de asociados respetados y respetables con el mundo desarrollado. Esa es la realidad del mundo. Si no se la entiende así, pues entonces se cometen barbaridades, ¿no? Este ha sido el comentario del Cato con el doctor Blasco Peña Herrera. Muchas gracias por escuchar.